Fundación de Investigación y Educación en Salud Holística, Fiel Salud. Hoy vamos a hablar de las bases de la meditación para mi salud, prosperidad y felicidad. ¿Quieres aprender las bases científicas, epidemiológicas, médicas y gerenciales para gozar de una juventud prolongada saludable con énfasis en los avances de la neurociencia, de la meditación y enseñar a tus seres amados y amigos? ¿Qué me dices? La misión de la Fundación de Investigación y Educación para la Salud Holística es utilizar con eficiente excelencia los avances científicos, tecnológicos para la evolución y trascendencia de los niveles de conciencia del ser humano en la sabia aplicación de su corteza cerebral prefrontal a fin de gozar de mayor salud, prosperidad y felicidad. Esta información llega a través del Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística, el cual es el área del equipo de investigación de la Fundación de Salud Holística o Fiel Salud. Se llama IE Salud. Continuando con la secuencia de videos, hoy nos corresponde el segundo video, que son las bases de la meditación de la conciencia plena de unidad al Creador. Soy el doctor Henry Barrios Cisnero, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, coach holístico espiritual. Tienes en tus manos la grandiosa oportunidad para aprender las bases científicas de la neurociencia y la programación neurolingüística, para aplicar con persistente autodisciplina la ley de automor en el cultivo de tu espiritualidad, para consolidar tu propósito de vida, disfrutar de una juventud saludable, prolongada y gozar de una larga ancianidad sana, próspera y feliz. Toda esta información está recopilada y actualizada en el libro de Neurociencias para Vivir con Sabiduría, publicado en el 2023, su segunda edición, y usted lo puede adquirir fácilmente en Amazon. En él se presentan las más eficientes y excelentes bases científicas, filosóficas y gerenciales para, con sabiduría, aportar soluciones creativas de raíz a las crisis internas que proyectamos al entorno. Es un manual práctico de autocoach, donde se hace énfasis en el autoamor y la autodisciplina. También es muy importante en el campo de la meditación el tener presente lo que es la compasión. Es el profundo compromiso de identificarse y ocuparse con persistencia por aliviar las causas básicas del sufrimiento propio y de otros, con amor incondicional. Por ello, la compasión tiene tres componentes básicos. Primero, la empatía, o sea, el identificarse, el hacerse consciente, el dolerle, el sentirse atrapado por el sufrimiento que está recibiendo, bien sea del otro o del propio. Segundo, la acción por solución, el actuar en pro de encontrar una solución de raíz a lo que está viviendo. Y el tercer componente es la felicidad, la dicha de haber logrado que ese ser amado o ese semejante esté sano, feliz, contento. Para que comprenda mejor el verdadero concepto de la compasión, tomamos en cuenta los padres. Imagínese usted, si fue padre o madre, tuvo alguna vez alguno de sus hijos con un problema de salud grave, por ejemplo,
una neumonía o una apendicitis, un fuerte dolor de barriga, que se quejaba, se sentía muy mal. Usted como madre o como padre, ¿cómo se sintió al ver a su ser amado en esas condiciones? ¿Verdad que se sintió mal? ¿Sufrió? ¿Se sentía desesperada? Pues eso es la empatía. ¿Pero se quedó ahí de brazos cruzados? Claro que no. Usted tomó a su hijo, fue al médico para que le dijera qué estaba pasando. Y el caso de la apendicitis fuera de, vamos a suponer que el médico le dice, mire, su hijo tiene una apendicitis y está a punto de caer en una peritonitis. No hay otra solución que operarlo. Usted como madre no quiere en ningún momento que su hijo sufra una herida, que vaya a ser abierto. Pero en este momento, ¿qué más le toca? Confiar en el proceso de ese médico y permitir que su hijo sea operado. Aunque le va a doler, pero es la única manera de sanarlo. Y usted dio lo mejor, le pidió al Creador a que le ayudara, invirtió hasta que lo que no tenía por salvarle la vida, la salud a su hijo. Eso es precisamente la acción pro salud, el segundo paso. Y de tercer paso, la felicidad y la dicha. ¿Cómo se sintió usted como madre, como padre, cuando vio a su hijo saltar, brincar a los meses y que estaba lleno de salud otra vez? ¿No se sintió feliz de ver a su hijo contento? Pues ese es el tercer paso de la felicidad y la dicha. Por ello, repito, la compasión es el profundo compromiso de identificarse y ocuparse con persistencia por aliviar las causas básicas de sufrimiento propio y de otros, con amor incondicional. Y tiene tres elementos básicos muy importantes. Primero, la empatía o identificarse con ese proceso, la acción pro solución y después disfrutar de ver a ese ser amado o verse usted sano, feliz. En el proceso de la educación, de la meditación y la autoconciencia, hablamos entonces de un elemento fundamental que tenemos que tener, la autocompasión. ¿Y en qué consiste la autocompasión? Es el compromiso de ocuparse con persistente autodisciplina de aliviar las causas básicas del sufrimiento propio de manera resiliente, con el propósito de ser cada día más sano, próspero y feliz. Entonces, amigo, amiga, es un acto de amor consigo mismo. Si usted hasta el momento, en lo que lleva de su proceso de vida, ¿cómo se siente? ¿Existe cada vez más salud? ¿Se siente lleno de energía aunque tenga 100 años? ¿Se siente con vitalidad? Si eso no está pasando, entonces usted tiene un problema de sufrimiento. ¿Está siendo compasivo con usted mismo? ¿Se está amando? Y si es joven, pues si usted tiene un problema de salud, de pobreza, de infelicidad, usted no está sano. Hay una causa de sufrimiento. ¿Qué está haciendo para hacer como el ave fénix o como el plástico, aprender de ese proceso y crecer, a salir adelante, a aprovechar el grandioso reto, al gran tesoro de su inteligencia que le está proporcionando ese problema de salud? Y hasta el momento parece ser que la herramienta, la técnica más eficiente para lograr eso es la meditación de conciencia plena de unidad al Creador, en el cual estamos hablando sobre las bases de la misma. Y en la próxima entrega vamos a hablar de los avances de las neurociencias aplicados a la meditación de conciencia plena de unidad.
Por ello es importante tener presente otra base para nuestra salud, prosperidad y felicidad, que es la ley de autoamor. Dice, porque me amo, a pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles, de manera consciente adquiero y consumo solo lo que conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más sano, próspero y feliz. Observemos, eso lo logra usted tener esa conciencia de saber que tiene un hábito, una costumbre, un deseo, un gusto, un placer, un capricho, un impulso irresistible. Usted al observarse ve si eso está conduciéndolo a que usted se sienta sano, a usted logre prosperidad o se sienta feliz. Si es así, pues siga adelante, refuércelo. Pero si por el contrario le causa daño, pues necesita esa autocompasión con usted mismo y tener presente de evitar y superar la tentación de exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Otro concepto importante es la autodisciplina. ¿Y qué se entiende en el punto de vista de la salud holística, que es la autodisciplina? Es la mayor demostración de que realmente sí me amo. Consiste en hacer con persistente responsabilidad lo que me corresponde para mejorar mi salud, prosperidad y felicidad, aunque mi mente, mi cuerpo se resistan y se opongan a ello, realizando con amor por mí mismo lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien. Entonces, como verá, es un proceso de mejoramiento continuo, buscando lo mejor para mi salud, mi prosperidad, mi felicidad. ¿Y qué está haciendo usted? ¿De verdad está aplicando la autodisciplina en su vida? ¿Usted se ama realmente? Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la relación del amor y la salud. Otra base importante para la meditación es la confianza. La confianza es la certeza interior desde la conciencia del convencimiento y certidumbre en que yo sí poseo todos los principios, capacidades y talentos para, con prudente persistencia, superar cualquier experiencia significativa de aprendizaje que rete mi inteligencia, a fin de alcanzar y trascender todas las metas propuestas. Entonces, aquí destaca unos elementos muy importantes, como el aprendizaje con H, intercalada, que ya vamos a saber cómo es un complemento muy importante para el aprendizaje sin H. La que rete el grandioso tesoro de mi inteligencia. Sí, por eso está en amarillo oro, porque precisamente todo ser humano que tenga un buen cerebro, que haya superado el 6º grado, de verdad se ha demostrado a sí mismo, al sistema educativo, a la sociedad, que realmente sí posee un grandioso tesoro en su inteligencia y está en capacidad para superar cualquier reto a su inteligencia y, si lo quiere, llegar a ser un gran premio Nobel, un gran científico mayor que Albert Einstein, o ser un excelente empresario como Elon Musk, por tomar referencias. Es importante revisar qué ha pasado con la meditación, en inglés mindfulness. Entonces notamos algo interesantísimo. La primera publicación que aparece
fue en 1982. Y así se mantuvo hasta que en el 92 aparecieron 8 publicaciones en todo el año. Y vean cómo fue progresivamente tomando importancia, llamando la atención en los centros de investigación de una forma exponencial. Y ya para el 2019 se encontraron 1.620 estudios. Ahora, cuando revisamos los estudios aleatorizados con controles de la meditación, solo para el 2022 había 17.100 investigaciones, publicaciones de investigación. Y solo lo que va hasta el 20 de octubre de 2023 ya iban 17.500 resultados de estudios publicados. Notarán cómo en pocos menos de 42 años se ha desarrollado en el campo científico y se ha validado la importancia de la meditación para nuestra salud, nuestra prosperidad, nuestra felicidad y sobre todo en el ámbito de la educación. Ya veremos algunas separatas que hablan al respecto. Entonces, ese proceso de meditación que he venido realizando, ya tengo un promedio de más de 33 años dedicados a la investigación y desarrollo personal de la meditación con 3 talleres completos de un año publicado y la apertura que hice del taller hace poco en el 2023 que no se llevó a cabo. Pero ahí ya estamos hablando de hacer un diplomado de coach holístico de meditación para ser más sano, próspero y feliz, del cual hablé en el video anterior. En todas las publicaciones, las revisiones, los textos, destaca el libro de los secretos de Osho, en el cual nos presenta que el propósito de todo proceso de las meditaciones es el que el practicante aprenda a vivir con sabiduría y amor cada momento presente de su vida. Por ello, en ese proceso yo he dedicado a vivir con sabiduría, a amarme y vivir a plenitud cada momento presente de mi vida para ser y sentirme cada vez más sano, próspero y feliz. Osho en el libro nos presenta 112 métodos individuales de meditación y conciencia provenientes de textos antiguos y les aporta un enfoque contemporáneo basado en la conciencia del momento presente. Dentro de esos 112 y posiblemente muchos más métodos de meditación que existan, se pueden agrupar en 11 grupos básicos. Posiblemente me quede corto al respecto. Por ejemplo, hablamos de meditación de relajación corporal, que es para el primer nivel de conciencia, cuando se hace el recorrido de relajación desde los pies o la cabeza. Por ejemplo, si empezamos los pies, las piernas, los muslos, la cadera, el periné, los órganos genitales, el abdomen, la espalda, los glúteos, el tórax, el corazón, los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos, el cuello, la cabeza, la cara, la frente. Entonces ese proceso es lo que se llama la relajación corporal. Otro grupo es la meditación guiada, del cual se encuentra en internet bastante orientaciones, sobre todo recomiendo mucho las de Joy Dispenza, la meditación de mindfulness o atención plena en el momento presente.
4, la meditación de enfoque en un solo punto. Por ejemplo, cuando hace enfoque en la vela, en la luna rosa, en la respiración, cómo infla y desinfla el abdomen en cada respiración, en el triángulo de la nariz, formado entre las dos fosas nasales y el centro de los labios, el centro del entrecejo, el tercer ojo o el corazón, entre otros elementos. La meditación con mantras, de donde destaca el mantra de semilla o sagrado, que es el pero también hay mantras como amor y paz, o mantras con palabras tibetanas o hindú, que no, aparentemente no te dan un significado general, pero siempre es bueno cuando vas a hacer una meditación con mantra. Por ejemplo, yo utilizo el o algunas veces al inspirar digo confianza, al tomar aire e inspirar siento confianza y digo confianza, y al expulsar agradezco al creación, o confianza, sirvo al creador con amor. Entonces cada quien tiene sus mantras y pues esto es lo que hasta el momento me ha parecido más efectivo. La meditación trascendental, la meditación de chakra, la meditación zen, la meditación de mantras o de amor bondadoso, que es donde se hace mucho énfasis en el amor compasivo para con uno mismo. La meditación vipassana, la meditación en movimiento o mindfulness, entre las cuales destaca la meditación de Qigong, la meditación yoga, la meditación de Tai Chi, la meditación en caminatas por el campo, por el parque, entre la montaña o entre el bosque, entre la playa, por citar algunos, haciéndola en conciencia plena. Pero lo más importante que enseña Osho es el propósito de vivir con sabiduría y amor cada momento presente de mi vida. Entonces, cuando usted está tomando agua, está cocinando, está hablando con alguna otra persona, está comiendo, lo interesante es que en cada momento de su vida, usted, hasta en el momento de ir al retrete, a evacuar, ¿bien? Usted lo haga en conciencia plena del momento presente que está viviendo. Otro elemento muy importante en el cual me apoyo son en todas las investigaciones que ha venido realizando Joy Dispenza, sobre todo en el libro Sobrenatural. Pero también está el Deja de ser tú, ¿ve? Es muy importante, de los resultados de todas las investigaciones científicas que él ha aportado en el campo de los efectos en la vida, las regresiones espontáneas de enfermedades, ¿bien? En la calidad de vida o en el logro de los propósitos de vida de cada ser humano. En todas las revisiones, estos 33 años, he encontrado que, de acuerdo a los grupos de meditación, existen 5 niveles de meditación de acuerdo al área del sistema nervioso donde predominantemente haga su influencia. Por ejemplo, tenemos entonces meditación para la médula tallo cerebral, que es la parte psicofisiológica, motriz, operativa. La sistema límbico, que corresponde a la amígdala cerebral o el cerebro medio, que es la función asociativa, emocional, reactiva. La corteza cerebral izquierda, que corresponde a la función lógica, analítica, explicativa. Para la corteza cerebral derecha, que es la parte intuitiva, integrativa, comprensiva. Y
para todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal, que corresponde a la parte creativa, holística, trascendente. Entonces, para el primer nivel de conciencia está la base, es la relajación corporal. O sea, es todo un método que consista en estar atento de todos los segmentos del cuerpo y ese proceso de relajación. Bien, donde sobre todo para usted sienta el elemento básico de la relajación, cómo es en su cuerpo, entonces respire profundo, contraiga todo su cuerpo y aguante, aguante, duro, 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 duro. Y luego, a medida que va botando, vaya aflojando, relájese. Sienta cómo se relaja todo su cuerpo. ¿Bien? Eso se hace por segmento, desde los pies, las piernas, los muslos, las caderas, el abdomen, el tórax y así sucesivamente hasta llegar a la frente. La de la atención selectiva para el segundo nivel de conciencia, que es cuando usted presta atención a un objeto determinado, como dijimos anteriormente, a una rosa, a la llama de una vela, al vaso de agua. También puede tener presente con usted mismo, como estar atento a el entrecejo, el tercer ojo, a nivel del triángulo que se forma entre las fosas nasales, los dos agujeros de las fosas nasales y el centro de los labios, la saliva en su boca, o sea, fluida en su boca, el corazón, cómo se infla el abdomen con la inspiración y se espicha el globo del abdomen con la expiración. O prestar atención a un órgano determinado que usted quiere sanar. La heurística para el tercer nivel de conciencia, que corresponde a la corteza cerebral izquierda, que es cuando usted utiliza las preguntas para el análisis, para la comprensión del proceso, del cual son las 12 preguntas básicas del círculo heurístico, de donde destaca por lo menos qué, para qué, por qué, cómo, cuándo, entre otras. El silencio mental, que es cuando la persona presta mucha atención en el espacio que hay entre uno y otro pensamiento y poco a poco va ampliando ese estado de silencio mental. De esa forma se integra todas las funciones cerebrales desde la médula cerebral, sistema límbico, corteza cerebral izquierda, hasta la corteza cerebral derecha. Y todo ello da base a el máximo nivel de meditación, que es la meditación de conciencia plena de unidad al Creador. Es por ello que yo hago énfasis en este tipo de meditación que vamos a aprender poco a poco, y cuando usted está ahí, pues desde ahí integra todos los demás niveles de meditación y sobre todo hace una integración de los 5 componentes del sistema nervioso central. O sea, en otras palabras, la médula tallo cerebral, sistema límbico, corteza cerebral derecha, corteza cerebral izquierda, corteza prefrontal, del cual vamos a detallar cuando hablemos de sus efectos, los avances de las neurociencias aplicado a la meditación de conciencia plena de unidad al Creador. Entonces podemos ver ahí ejemplos de que la meditación no solamente se da en adultos, también en niños. ¿Bien? Y como veremos, la síntesis de la publicación de trabajo de investigación, pues en que se hizo en niños entre 8 a 10 años. Otras investigaciones destacadas en el campo de la neurociencia las está llevando, sobre todo las neurociencias del día a día, las está llevando Nazaret Castellanos en España, de donde este libro es muy interesante, La neurociencia del cuerpo, publicado en 1922, y el otro es el neurocientífico del día a día, David del Rosario, que publica este libro, el libro que tu cerebro no quiere leer. Entonces, las neurociencias en general
es todo ese proceso de investigación que nos enseña a comprender cómo se utiliza el cerebro. Había una deuda muy importante que, como muchas cosas en el campo de viejos paradigmas no actualizados de la salud, se estudiaba en cerebros enfermos o en cadáveres. Ahora, con los nuevos avances de la tecnología como la resonancia magnética, la electroencefalografía, la gammagrafía cerebral, estudios de positrones o de temperatura en el cerebro, pues ya podemos hacer investigaciones en cerebros sanos, de donde destaca pues Nazaret Castellano, su equipo, David de Rosario y Joy Dispensa. Entonces, ello nos ha llevado a utilizar los avances invertidos de la ciencia, la tecnología, de la neurociencia para vivir plenamente. Esta no es solo, ella se apoya en la programación neurolingüística, en la epigenética, la física cuántica, la psiconeuroinmunología, que es esa relación armónica que hay entre la mente, nuestras emociones, el sistema nervioso central que regula ese proceso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Además de lo referente a las inteligencias múltiples de Gardner, y todo ello se aplica en la educación, la gerencia de vida, la gerencia empresarial, para lograr gozar de una buena salud en nuestra vida y sobre todo cómo desarrollar un estilo de vida saludable. Para el practicante que se ame a sí mismo y que aplique la ley de autoamor con autodisciplina, cada día goce de mayor salud, prosperidad y felicidad. ¿Tú estás dispuesto a apropiarte de estos avances científicos para, a través de algo tan sencillo, tan simple de aplicar y de evaluar como la meditación, aprender a autoobservarte y con ecuanimidad tomar las medidas para sanar tu salud, tu vida, tu calidad de vida? Entonces también es importante saber quién soy yo como ser humano y cuáles son mis componentes. Dentro de ellos tenemos que hay un componente orgánico, que es el cuerpo, en esta trinidad, un componente psicológico que corresponde a la mente y un componente espiritual. ¿Cuál es la esencia entre el cuerpo, la mente y el espíritu? ¿Qué es lo que queda después que la persona fallece y algunas veces se le reza o se le da apoyo? Entonces, por lo tanto, la educación, la salud, debería hacer énfasis en la esencia, que es la educación, el desarrollo de todo potencial espiritual del ser humano. Es una gran deuda que existe para mejorar el paradigma que se ha manejado hasta el momento, sobre todo en la educación, la gerencia, la salud del ser humano. La interacción espiritual psicológica da origen al componente social, a cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con el entorno, y la interacción espiritual orgánica da origen al componente energético, que es la capacidad que tiene el ser humano para gerenciar sus recursos en el logro de satisfacer sus necesidades básicas, cumplir sus deseos, sus metas o su propósito de vida. En este proceso de aprendizaje significativo a través de la meditación, el cuerpo, la mente y el espíritu siempre desde el corazón se mantienen en coherente equilibrio y actúan con ecuánime templanza. Hay que tener presente también que mi vida, tu vida, la vida de cualquier ser humano en este plano terrenal es un eterno
permanente, continuo, indetenible y constante proceso de aprendizaje significativo, que solo termina cuando se cierra el ataúd. Y ahora vamos a ver esos dos conceptos complementarios entre aprendizaje y aprendizaje. En el primer concepto, el aprendizaje es el proceso de condicionamiento de la mente subconsciente para adquirir conocimiento sobre un arte, oficio o otra cosa por medio del estudio, el repaso o la práctica de una conducta duradera que de manera dogmática se fija en la memoria, aplicando el sistema límbico y la corteza cerebral izquierda. Su complemento, el del aprendizaje, es el proceso del ser espiritual supraconsciente para apropiarse del conocimiento sobre un arte, oficio u otra cosa, por medio del estudio de la experiencia con conciencia plena de autodisciplina, en la práctica persistente del momento presente, apropiándose de una conducta flexible que se fija en la memoria y mejora continuamente, con responsabilidad aplicando todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal. Entonces observemos lo siguiente. El aprendizaje es un proceso de condicionamiento de la mente subconsciente con premios y castigos, mientras que el aprendizaje es un proceso del ser espiritual supraconsciente para apropiarse del conocimiento. En el aprendizaje es una conducta duradera que se fija de manera dogmática en la memoria. Mientras que el aprendizaje se apropia de una conducta flexible que se fija en la memoria y mejora continuamente. En el aprendizaje se utiliza el sistema límbico y la corteza cerebral izquierda, mientras que en el aprendizaje se utiliza todo el cerebro integrado y dirigido desde la corteza prefrontal. El aprendizaje es la herramienta, el método, la estrategia que se utiliza para la educación del espíritu, que es la esencia del ser humano. Mientras que el aprendizaje es para educar el cuerpo y la mente. Y hablando de proceso de aprendizaje, vamos a ver este proceso, que es la neurociencia y la memoria, de la neuroplasticidad. ¿Cómo se logra conectar los circuitos neuronales para el aprendizaje? Y sobre todo que se refuerza mucho con la meditación. Pues cuando uno obtiene o recibe un conocimiento, se genera unas conexiones sinápticas. Entonces podemos ver en estas dos neuronas. Observamos acá el cuerpo neuronal, el axón, ¿bien? Las dendritas de la neurona y acá los botones terminales del axón. La información nace en una neurona y se transmite a la otra neurona a través de la sinapsis. ¿Y cómo se logra esto en el proceso de la neuroplasticidad o el aprendizaje? Pues cuando uno hace una actividad, entonces se hace un proceso de conexión, una sinapsis. ¿Bien? Cuando vuelve a repetir el proceso, el cerebro vuelve otra vez a hacer nuevas sinapsis. Nuevo aprendizaje se repite con la práctica persistente, hay un nuevo proceso y así sucesivamente a medida que usted va aprendiendo, va practicando, se va consolidando los procesos neuronales en su vida. Esa es la base de la neurociencia del aprendizaje y del aprendizaje. A medida que usted, a través de la práctica persistente, se obtiene el conocimiento, hace un reforzamiento de los circuitos neuronales. Y lo más importante de ello, por ejemplo, usted recuerde, cuando usted estaba enseñando a sus hijos algún
como algo tan sencillo como las vocales A, E, I, O, U o los números, o le estaba enseñando a sumar, a restar. ¿Cuántas veces usted tuvo que repetirle, ponerlo a repasar, a practicar, para que él pueda hacer ese circuito neuronal y dominar el arte de la lectura, de la escritura o de las matemáticas? Y ahora usted, a estas alturas, ¿cree que usted no tiene derecho de reforzar su conocimiento practicando constantemente, repasando su conocimiento? También es importante tener presente lo siguiente. Si espiritualmente tú eres hijo del Creador, igual que yo, hecho a imagen y semejanza del Creador, y tu cuerpo solo es el vehículo o morada por medio del cual se manifiesta el Creador, ¿dónde buscar a tu Creador? ¿En quién tener fe? Permítete buscar un lápiz, un papel y responde desde tu ser con la mayor honestidad la respuesta que te nace de tu corazón al respecto. Si tú espiritualmente eres hijo del Creador, hecho a imagen y semejanza del Creador, tu cuerpo solo es el vehículo, la morada, por medio del cual se manifiesta el Creador. ¿Dónde entonces buscar a tu Creador o a esa esencia del Creador que tú llamas Dios? ¿Y en quién tener fe? Por ello hay que tener presente que quien tiene fe en sí mismo, confía plenamente en sus capacidades y potencialidades y goza de salud. Porque precisamente esa manifestación del Creador en ti está en tus potencialidades, en tus capacidades, como tus principios de vida, tus talentos, tus dones, sobre el cual te manifiestas cuando enfocas tu vida hacia las tendencias creativas desde tu corteza cerebral con sabiduría y amor. Dios dice, esto es importante tenerlo presente, ama a tu enemigo. ¿Eso aparece en la Biblia o no? Y lo dijo Jesús. Yo decidí amar más de 1 millar de veces con compasión a mi peor y más implacable enemigo. ¿Cuál es tu peor y más implacable enemigo? ¿A quién decides tú amar? A mí mismo. Porque nosotros mismos somos los que con nuestras creencias, nuestras culpas, nos hacemos daño en la vida. Atentamos contra nuestra salud, contra nuestra prosperidad y con nuestra felicidad. Por ello, la ignorancia de mi esencia espiritual es la causa de raíz de que me manifieste con lo peor de mis niveles de conciencia. Por ello es importante el autoamor. En el proceso del humilde aprendizaje significativo y amarme con humilde compasión, con humilde confianza. Entonces, para comprender eso, tenemos que ver el proceso del espejo, que se dice que hay un diablito rojo o malo y un ángel bueno. Y nosotros generalmente en el proceso de la ley del espejo, lo que hacemos es reflejar, así como un espejo cóncavo, lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, siempre de manera inconsciente proyectamos al entorno el nivel de armonía o conflicto que tenemos con nosotros mismos. Eso es lo que se conoce como la ley del espejo. Entonces, la ley del espejo, siempre exageramos una conducta o actitud para que pueda ser reconocida o aceptada, así como el caso de las caricaturas o el caso del espejo cóncavo, donde nos muestra el entorno eso que nosotros necesitamos sanar. Y se conoce como las sombras, que es una actitud o conducta del pasado que rechazo de mí porque me genera culpa con pena o vergüenza, no acepto y escondo en lo más profundo
para no reconocerla, pero de manera inconsciente la proyecto al entorno como una fiel imagen en espejo. Y muchas veces lo que buscamos es partir ese espejo peleando, culpando y desaprovechamos la grandiosa oportunidad que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de salud. Entonces es importante definir cuál es la diferencia entre quién se ama y quién se quiere. Quien se ama, se cuida de manera consciente desde su poder interno, se facilita las mejores condiciones de vida para ser saludable, útil y feliz, actuando para elevar su conciencia de autoamor y comunicarse con sabiduría, mientras quien se quiere de manera inconsciente se limita buscando en el poder externo de los demás o las cosas las condiciones para poder subsistir. De manera reactiva e impulsiva, como adicto al sufrimiento, se expone a factores de riesgo para su salud, apegado a hábitos de vida autodestructivos. Quien se ama se comprende y se acepta tal como es. Invierte lo mejor de sí para desarrollar el máximo de su potencial por medio del aprendizaje, la mejora continua de su estilo de vida saludable que le sana. Quien se quiere se rechaza buscando ocultar esa parte de sí que no quiere aceptar y reprime. Vive en un círculo vicioso obsesivo repitiendo una y otra vez situaciones que mantienen su adicción al sufrimiento. Asume una actitud de víctima incapaz de superar sus enfermedades. Quien se ama está desapegado al entorno, vive centrado, aceptándose desde su poder interior, en paz y equilibrio porque confía en sí mismo. Quien se quiere está apegado a la aprobación y aceptación del poder de su entorno o cosa. Se menosprecia, desvaloriza y actúa con miedo por falta de confianza en sí mismo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Realmente te amas o te quieres? No hay problema. Lo importante es tener presente que el primer y más importante objetivo como aprendiz es profundizar en la comprensión de mi naturaleza esencial como ser humano integral. En la medida que yo me vaya comprendiendo, puedo saber de qué manera estoy hecho y amarme, sobre todo comprendiendo que realmente soy un hijo del Creador hecho a su imagen y semejanza. Entonces, conocer cómo desde esa imagen manifiesto mis principios primarios, mis fortalezas, talentos, dones. Esto se obtiene a través de la práctica de las fortalezas para determinar mis principios primarios, talentos y dones, que es una guía que me puedes solicitar y te apoyas con el video que está hecho al respecto. Y también a los que están en Barinas haciendo la secuencia de los encuentros de meditación de conciencia plena unidad, con seguridad, en el tercer encuentro que tengamos, vamos a hacer este ejercicio, donde tú te hagas consciente de quién eres tú en esencia desde el punto de vista espiritual. Por ello también es tener presente que no basta con hacer muy bien las cosas. Es necesario ser y con amor compasivo gozar haciendo lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien. También es muy importante como base lo de la respiración consciente diafragmática. Hay un video mío que explica en detalles al respecto. Ahorita vamos a hablar de una forma superficial. Ese proceso de consciente es usar los 7 sentidos, o sea, la vista, oído, olfato, gusto, el tacto, toda la piel, más la postura y el sentido interno,
emocional. O sea, cómo me siento, si en paz o alegría, en amor, armonía, o por el contrario, triste, ansioso, con miedo, con rabia. Y eso está directamente relacionado con la prosperidad. Antes, todo proceso educativo de orientación médica o asesoría para el desarrollo de la espiritualidad del ser humano, lo prioritario es enseñar al participante a amarse para estar en conciencia plena de unidad al Creador. Y con autodisciplina, fomentar su salud, prosperidad y felicidad. ¿Cuáles son los beneficios de la respiración diafragmática? Mayor oxigenación de la sangre y de las células, mejorando el metabolismo y la eliminación de impurezas, produciendo más vitalidad y capacidad de trabajo físico e intelectual. Produce masaje del plexo solar, que es el centro de las emociones, relaja el cuerpo, supera las tensiones y libera el estrés físico y mental. La sangre aporta más oxígeno y nutrientes al cerebro, mejorando las condiciones físicas y químicas activadoras de la corteza prefrontal, que es la base anatómica de las funciones ejecutivas que facilitan la toma de conciencia, que permite actuar con sabiduría y amor. Activa el sistema inmunológico, con lo que aumenta las defensas, y un cuerpo adecuadamente oxigenado prolonga la juventud saludable, evita la degeneración celular y el crecimiento de tumores o cáncer. Estimula la sincronización de los hemisferios cerebrales y todo el sistema nervioso para ser utilizado como una totalidad, guiado desde la corteza prefrontal para lograr el propósito. Aumento de la capacidad de memoria, mayor lucidez, rapidez en la solución creativa de problemas y mejora la capacidad de comprensión de aprendizaje significativo, con lo que se facilita el cultivo de la sabiduría para superar los niveles de conciencia. ¿Te das cuenta? Todo lo que te estás perdiendo al no respirar adecuadamente con el diafragma. Vamos a aplicar algo básico de la respiración. Observemos que el proceso de quien transporta el oxígeno en el organismo es la sangre. La sangre es un líquido. Por lo tanto, al entrar en nuestro organismo por los ilios, los vasos importantes, los pulmones, lo primero que hace, como todo proceso es ir hacia las bases pulmonares. ¿Sí? Luego, nota que por eso las bases son anchas, amplias. ¿Sí? Y para que esas bases pulmonares se muevan, se necesita este músculo que está aquí, que es el diafragma. Y vea cómo por debajo del diafragma se encuentra el hígado, el estómago, los intestinos, el mesenterio, ¿sí? Todo ese proceso. Pero la cavidad abdominal es anterior, es blanda, ¿bien? Mientras que la parte posterior es más rígida, llena de la columna vertebral más los músculos dorsales. Para saber si tú estás respirando adecuadamente es muy sencillo. Colócate una mano con la palma hacia adelante, así, sobre el tórax, y la otra la colocas sobre tu ombligo. Ahora respiras lo más suave y profundo posible. Toma todo el máximo de aire y vea qué es lo que se te infla. Si al tomar aire inflas el globo del abdomen, o por el contrario, al tomar aire se levanta tu tórax. Nota qué pasa. Si al tomar aire observas que lo que predomina es que se eleva tu tórax, significa que no sabes respirar.
si no sabes respirar adecuadamente. Porque en una adecuada respiración, el músculo más importante es el diafragma, que al contraerse desciende más o menos 10 centímetros. Y eso se explica acá. Al hacer la inspiración para disminuir la presión intratorácica en los pulmones y permitir que entre el aire del entorno hacia los pulmones, el diafragma desciende más o menos 10 centímetros, todo ese músculo que vistes, y eso presiona al hígado, al estómago, intestinos gruesos, intestinos delgados, mesenterio, y aumenta la presión intraabdominal, con lo cual el globo del abdomen se abomba. Entonces, por eso se infla el globo del abdomen con la inspiración, en una respiración adecuada. Y al expulsar el aire, el diafragma asciende, el tórax se hace más pequeño, la presión intrapulmonar supera la presión atmosférica y entonces es expulsado el aire. Pero en ese proceso también la presión que había a nivel del abdomen, de las vísceras, disminuye notablemente, es menor, y entonces la persona no solamente que disminuye la cavidad abdominal, la cavidad pélvica también se disminuye, con lo que la pared abdominal se desinfla. Para que lo comprendas lo natural que es, si tienes cerca o has tenido la oportunidad de observar a un niño menor de 2 años, ¿qué es lo que le has visto que se abomba y qué es lo que se espicha en el proceso de la respiración? Sobre todo cuando está acostado. ¿Qué es lo que le miras? ¿El pecho o la barriguita? O cuando has visto algún gato, algún perro o algún otro animal echado respirando. ¿Qué es lo que se mueve aún estando en 4 patas? ¿Notas? ¿Le ves que se mueve el tórax o el abdomen? Entonces es fundamental que tengas presente que la respiración consciente diafragmática es la base fundamental para tu salud. Ahora vamos a repasar lo referente a lo que es la respiración consciente y cómo es ese manejo de energía. La respiración de conciencia plena unidad nos visualizamos y sentimos que viene del universo una energía de confianza por ser hijo espiritual del Creador, hecho a su imagen y semejanza. Estamos abiertos a recibir en abundancia lo mejor de la vida. Desciende esa energía de confianza por la parte anterior del cuerpo, por el re maíz, y luego hay una pausa al final de la inspiración, luego asciende esa energía de amor, de agradecimiento, y se hace una pausa al final de la inspiración. Me van a tocar la confianza, esa energía de confianza que penetra desde el universo por nuestra coronilla, desciende al tomar aire y vemos que recibimos del Creador esa confianza, y al expulsar agradecemos al Creador con amor, sirviéndole con amor. Entonces, tenemos presente que en la meditación hay un mindfulness o la conciencia plena del cuerpo, que la mejor manera de preparar es a través del Qigong. La posición corporal, bien sea sentado, acostado, de pies, caminando o en cualquier actividad que tenga en el momento presente de su vida. La respiración consciente diafragmática, el ancla en la respiración diafragmática, en abdominal, el agua que fluye como el manantial de agua viva en la boca y se ilumina, así como estás viendo ahí ese cielo azul iluminado por los rayos de la luz del sol, y se integra al corazón. Y así sentimos el proceso de unidad al Creador. Entonces, ¿cómo aplicar los avances de la neurociencia en el cultivo de la espiritualidad?
repetimos como en el video pasado, integrando todo el cerebro desde la corteza prefrontal. Tallo medioespinal, sistema límbico, corteza cerebral izquierda, corteza cerebral derecha. Todo el cerebro integrado en una unidad desde la corteza prefrontal. ¿Qué es la neurociencia de la espiritualidad? Luego de más de 33 años de estudio, ¿bien?, se empezó a hablar de ello y fue publicado por primera vez en el libro de Salud Holística en el 2000. O sea, hace 23 años vengo hablando de que la espiritualidad es el proceso y camino neuropsicológico de aprendizaje significativo del ser humano para evolucionar su mente subconsciente hacia la trascendencia del ser espiritual supraconsciente, que integra su Trinidad. Se apoya en las 5 estructuras anatómicas y funcionales del sistema nervioso central, que sirve de base para las 5 funciones fisiológicas de la conducta y psicología, de la conciencia del ser humano, conocida como los niveles de conciencia. Entonces, ¿qué son esos niveles de conciencia? Tenemos que tener presente que hay 2 grandes tendencias, unas tendencias creativas y otras destructivas. En la parte de las tendencias destructivas se hace énfasis en las partes basales, donde está la médula tallo cerebral, que es la mente inconsciente instintiva. Luego tenemos el sistema límbico de la amígdala cerebral, que es la parte asociativa, emocional, reactiva, que corresponde a la mente subconsciente reactiva. Luego el simio, que es la lógica analítica aplicativa, la corteza cerebral izquierda, que es la mente subconsciente dogmática. Como vemos, 3 niveles mentales enfocados hacia las tendencias destructivas. Luego viene la corteza cerebral derecha, que es la intuitiva, integrativa, comprensiva, que es la parte cuando actuamos como verdaderos seres humanos. Corresponde a la mente consciente. Y luego tenemos el 5º nivel, que es la integración de todo el cerebro desde la corteza prefrontal. Es la parte creativa, holística, trascendente, cuando actuamos con mucha sabiduría y amor desde el ser espiritual supraconsciente. Quien quiera conocer más al respecto puede revisarlo en YouTube introduciendo Dr. Henry Barrios Cisnero, Neurociencias. Ahí va a encontrar 4 videos básicos que explican detalladamente lo referente a los 5 niveles de conciencia y cómo pensamos, sentimos, actuamos de acuerdo a la estructura cerebral que predominantemente estemos utilizando. Entonces, ¿qué es en esencia la espiritualidad? Es el proceso neurofisiológico de aprendizaje significativo para la trascendencia de la mente en la integración sinérgica de las 5 funciones de mi sistema nervioso central, coordinadas y dirigidas desde la corteza prefrontal por medio de la eficiente excelencia en la sabia aplicación de las 3 funciones ejecutivas del ser humano, para cumplir el propósito de su ser espiritual supraconsciente, con plena unidad al Creador. ¿Qué es eso de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal? Tenemos 3 bases: la formulación de un claro propósito de vida, la autoconciencia y el autocontrol trascendente con autodisciplina. Dentro de la formulación de un claro propósito de vida, destaca el pensamiento a futuro, la selección de metas y objetivos claros, la priorización. Y eso es muy importante, porque muchas veces estamos confundidos porque no sabemos darle prioridad a las cosas más importantes o existenciales en nuestra vida. En la autoconciencia, la supervisión interna, el pensamiento crítico para saber si lo que estoy haciendo me aproxima a ese objetivo, esa meta clara que tengo, y la flexibilidad para estar dispuesto a
modificar mi manera de pensar, sentir, actuar, y eso es lo que se conoce como autocontrol trascendente con autodisciplina. Es la habilidad para expresar y sentir emociones con sabiduría, la influencia sobre el sistema límbico, sobre todo sobre el secuestro amigdalino, y la persistente y responsable autodisciplina. Todo eso está bien explicado y detallado en el libro de Neurociencias para Vivir con Sabiduría, el capítulo 2, que usted puede revisar, o si me lo solicita, con mucho gusto le envío a través del WhatsApp la primera edición del libro. Y si usted quiere la última, pues la solicita por amazon.com. Es importante preguntarnos, ¿realmente somos conscientes y objetivos en la vida? Vamos a ver qué nos dice los avances de la neurociencia y del desarrollo de los científicos últimamente al respecto. Veamos lo siguiente. ¿Qué es la ecuanimidad? Desde el punto de vista de la salud holística, ecuanimidad es la visión imparcial, objetiva, justa y honesta de lo real, tal como se manifiesta, libre de condicionamientos y prejuicios. Se logra mediante la autodisciplina en la investigación consciente de la realidad. Para ello tenemos que ser investigadores, como detectives, que con la mayor objetividad escuchamos con empatía, observamos todo el proceso lo más detallado posible, sin juicio, sin valor. Sentimos para, con ecuanimidad, sin juicios, lo más objetivo y parcial posible, comprender el proceso. Y luego de ahí, sí, actuar. Y sobre todo, hablando con amor. Entonces, ¿realmente podemos confiar en eso que creemos que es nuestra realidad? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuánto percibimos de la realidad? Con respecto a la capacidad visual, podemos observar que de todo el espectro de la luz, desde las ondas largas, ¿bien?, hasta los rayos cósmicos, solo lo que percibimos es este pedacito de acá, que es lo que responde a la luz visible. ¿Bien? ¿Y cuánto representa eso? Captamos menos del 0.000000001, una mil millonésima de todo lo que realmente existe, de la luz que llega a nuestros ojos de manera directa. ¿Cuánto percibimos en la resolución? Veamos el ojo humano, el microscopio óptico, el microscopio electrónico. De todo ello percibimos menos de 1/1000%. De los sonidos, la capacidad auditiva, podemos ver todo el campo auditivo del humano, el del elefante, el de los perros, los delfines, los murciélagos. Nosotros, de broma, en nuestra capacidad auditiva, captamos menos del 0,12% del rango de intensidad de sonido que se escucha. Pero si a esto le sumamos las ondas de radio, las ondas de televisión, usted las ve, pero su receptor las capta. Las ondas de Wi-Fi, las microondas, lo que llega a nosotros en nuestra espalda, a los lados. Y además de ello, esto lo vamos a estudiar más adelante, qué pasa con nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente e inconsciente. ¿Qué nos dice David de Rosario, el neurocientífico de la ciencia aplicada al día a día? Que el cerebro solo es capaz de captar el 5% de toda la información que le llega. Vea, el 5%, imagínese usted.
pero más del 90% de los procesos que ocurren en el cerebro son inconscientes. O sea que de ese pequeño 5%, más del 90% los hace de manera inconsciente. ¿Cuánto realmente es consciente? Ya lo vamos a ver. Entonces siempre estamos equivocados en un 99.5% de los casos, lo cual significa que estamos acertados en 0,5% y andamos peleando por ahí porque creemos que tenemos la razón, la verdad de las cosas. Entonces veamos esto. Si este cuadro que está acá es el 100%, ¿bien? El 5% de ello es solamente el cuadrito azul. Y si tomamos en cuenta que de este sería el 12.5%, ¿bien? ¿Por qué? Porque la mitad, si es una hoja la partimos la mitad, acá es el 50%. Si volvemos a partir acá, ¿bien? Representa el 25%. Si partimos acá a este nivel sería el 12.5% y aquí más o menos el 10%. Pero de ese 10%, si lo volvemos a partir, esto sería el 50% de ello. Tomamos este pedazo de acá, lo partimos en la mitad, sería el 25%. Y acá, este pedacito que está acá del total es solo lo que se hace consciente. Y eso equivale al más del 95% de nuestros actos son inconscientes y subconscientes. Analizando ese proceso a través del témpano de hielo, podemos observar lo siguiente. Existe la tallo médula cerebral que corresponde a la mente inconsciente instintiva. El sistema límbico es la mente subconsciente reactiva. La corteza cerebral izquierda, la mente subconsciente dogmática. La corteza cerebral derecha, la mente consciente. Y menos del 5% es consciente. Más del 95% es inconsciente o subconsciente. Pero la corteza prefrontal supraconsciente integra todos esos elementos para iluminar las sombras que están por debajo de la conciencia. Entonces volvemos otra vez a tomar la mente consciente, luego la mente subconsciente y la mente inconsciente. La velocidad de proceso de la mente consciente es de 50 bytes por segundo, mientras que la velocidad de proceso de la mente inconsciente y subconsciente es de 11 millones de bytes por segundo. Eso equivale que es 220.000 veces más lenta la mente consciente que la mente inconsciente. Además, la velocidad de respuesta de la mente consciente es de un intervalo de 250 milisegundos, mientras que la velocidad de respuesta de la mente inconsciente es de 110 milisegundos. Por ello, la velocidad de respuesta de la mente consciente con respecto al inconsciente es 2.27 veces menor. Es por ello que resulta una gran idiotez y estupidez que exista competencias o conflictos internos entre la mente consciente y la mente inconsciente. Siempre cuando se hace ese proceso de conflicto, pues sale perdiendo la conciencia y las tendencias reactivas, el secuestro amigdalino, las tendencias autodestructivas dañan su vida. Así que si usted hasta el momento siente que le falta, que carece de salud, de prosperidad,
de felicidad significa, como dice el dicho popular, que hasta el momento ha estado meando fuera de pote, ha estado equivocado en más de un 99,5%, porque lo lógico de la vida es como usted lo desea y busca con sus seres amados, sobre todo con sus hijos. No le aporta lo mejor de sus recursos, de sus talentos, de todo lo que tiene, buscando darle lo mejor para su felicidad, para su salud. ¿Acaso no hace lo mejor de su vida para su bienestar como padre o madre? ¿Y qué cree que hace el Padre o la Madre Celestial, esa energía creadora del universo con usted? ¿Acaso no quiere que usted sea cada vez más sano, más próspero, feliz? Si no es así, algo le está confundiendo. Y es hora que se ocupe de empezar a cuestionar, a reactualizar su manera de pensar, sentir y actuar. De lo contrario, lo que va a encontrar es, como muchas personas encontramos de la tercera edad, que cada vez aumentan más las enfermedades, el sufrimiento, la pobreza. ¿Y usted se merece esa calidad de vida? También tengamos presente que algo importante, veamos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente corresponde al primer nivel de conciencia, segundo y tercer nivel de conciencia. Como le digo, busque en YouTube Dr. Henry Barrios, Neurociencias, y va a encontrar los videos que explican detalles al respecto. En calma, cuando usted está en calma, tranquilo, en reposo, según David de Rosario, más del 99,5% de las reacciones son autodestructivas, son reacciones, neurosis autodestructivas. Pero ese ni poco nivel de conciencia que queda, ese 5%, cuando usted entra en crisis, como el secuestro amigdalino, conflictos, tempestades, peleas, situaciones de mucho miedo o temor, de rabia, de tristeza, pues entonces entra en lo que se llama secuestro amigdalino y ese momento, el 100% de sus reacciones neuróticas son inconscientes y demenciales. Entonces, ¿realmente podemos confiar en lo que creemos que es nuestra realidad? Si usted es sano, próspero y feliz, sí puede creer. Pero si tiene una enfermedad, si tiene pobreza, si tiene desdicha y sufrimiento, pues no puede confiar en lo que hasta el momento ha creído. Es hora que despierte y se ocupe de sanar su vida. Veamos esto interesante que tiene que ver con parte de lo que está pasando. Eso tiene que ver con el foco de atención, a dónde usted le presta atención predominantemente en su vida. Por favor, tome una hoja y un papel y escriba, ¿bien?, la respuesta a los siguientes 3 escenarios. Hágalo con la mayor honestidad. Visualice a un niño en los siguientes 3 escenarios y responda con honestidad según el primer pensamiento que te llegue a la mente, lo primero que llegue. Sé honesto contigo mismo. Imagínate un niño en la orilla de una avenida o una autopista donde pasan muchos carros a alta velocidad. ¿Qué piensas que le pueda pasar a ese niño? Escribe, contesta la respuesta. Segundo escenario. El niño jugando en una escalera delgada sin protección. ¿Qué piensas que le puede pasar a ese niño que está saltando en esa escalera? Tercer escenario. Un niño que está sentado, distraído, y se le acerca una culebra. ¿Qué piensas que le pueda pasar a ese niño? Puedes tener 2 tendencias de respuesta. Uno, creativas, donde pensaste que el niño en la carretera
está observando el panorama, pasa sin dificultad, o que alguien le ayuda a pasar, o está divirtiéndose viendo el panorama, los carros. En el caso de la escalera, pues que está divirtiéndose, sube, baja y se divierte tranquilo. Y con la culebra, pues que pasa por un lado y no le pasa nada, o que él juega con la culebra, o por el contrario, enfocado hacia las tendencias destructivas. Lo primero que te llegó con la carretera es que le pasa un accidente, que lo puede atropellar un carro, lo puede matar. En la escalera, que se caiga, que tenga un accidente, y con la culebra, que lo muerda o, como se dice popularmente, le pique la ponzoña y lo mate. Si fue enfocado creativamente, pues entonces colocas que tú tienes un foco de atención creativo, pero si fue destructivo, aunque sea dos de ellos y uno solo creativo, pues predomina tu foco de atención destructivos. Para comprenderlo mejor, ve lo siguiente. Puedes buscar en el youtuber Dr. Henry Barrios, foco de atención. Ahí hay una ponencia al respecto, pero observa lo siguiente. ¿Qué es un niño? Un niño es un ser humano que va de 2 años, que pasa de lactante, hasta 13 años. Después de los 13 años deja de ser visto por los pediatras y pasa a ser al médico de adolescente o al internista. Una persona de mayor de 11 años, 12 años, como tú lo hiciste cuando ibas de tu casa al colegio siendo niño, pues pasaste muchas veces la carretera, las avenidas con carro y te atropellaron. O tú ves en la noticia que tiende a ser sensacionalista que constantemente sale niño atropellado, muerto, matado por un carro. Entonces, ¿de dónde sacaste eso? No es una creencia que tienes en ti que te condiciona a pensar siempre en que te va a ir mal, que no vas a poder. El caso de los niños. Cuando tú estabas a esa edad entre 7 y 13 años y veías una escalera, ¿qué hacías? ¿No jugabas, saltabas, brincabas? Y ocasionalmente algunos, pocos, se cayeron. Pero la gran mayoría se divierte. Es un juego para un niño cuando ve una escalera y tiene la oportunidad de subir y bajar. Tú lo hiciste muchas veces. Entonces, ¿dónde sacas que le va a pasar un accidente? Culebra. Pues recuerda, si viste biología, que los reptiles tipo serpientes se dividen en dos grupos, las culebras y las víboras. Las víboras son las que muerden, clavan el veneno, como la mata pamnare, las cuatro nariz, la tigra mariposa, la cascabel, por decir algo. Y las culebras, a excepción de la coral, que tiene su forma, generalmente lo que son, algunas comen vegetales o hacen contención de la presa y nunca atacan al ser humano. Entonces, ¿dónde sacas tú que va a tener un accidente con la culebra? No es algo que está programado en tu mente y eso es realidad. Otro elemento es los tipos de miedo, que tiene que ver con lo anterior. Sí, los tipos de miedo, según las causas. Entonces tenemos algo que realmente sí es miedo cuando es la causa real, que nos genera una inseguridad racional, una reacción instintiva natural de protección, que puede ser natural o neurótica. Eso es lo que en realidad es miedo. Y la persona busca un estado de confianza, protección, protegerse de la situación real que le amenaza. Como por ejemplo, un autobús o un carro que se te viene encima, pues lógico que sientas miedo y te protege porque es muy natural. Un perro que te ataca o se te acerca mostrándote los dientes así. Algunos
criminales, algunos criminales o ladrones que te ataquen, es lógico que tengas miedo. Algún terremoto o una catástrofe natural, alguna serpiente que se te acerque o que la veas de repente cerca de ti, o un accidente. Son cosas reales y eso es lógico que causa miedo. Pero hay algo que no tiene nada que ver con lo real, que es las causas irreales de inseguridad y angustias irracionales, con reacciones reactivas, condicionadas o alucinaciones y delirios. Sí, así como el psiquiátrico que está alucinando. Así muchas veces vivimos nosotros con eso que llamamos temores. Y lo que busca es la seguridad. Por ejemplo, los miedos a la oscuridad o dormir solo, por citar alguna cosa, los miedos a estar a la soledad, a ser abandonado, los miedos neuróticos a diferentes cosas, fantasmas que vemos o objetos donde siempre estamos sintiéndonos inseguros, temerosos, las fobias como a las arañas, a los ratones o las fobias a la cucaracha, entre otros insectos. Ahora te pregunto, si revisas desde tu niñez hasta el momento actual, en esos temores irracionales que has tenido, esas alucinaciones, ¿de verdad se te han cumplido? ¿Te ha ocurrido algún daño en tu integridad por causa directa de esos miedos, de esas alucinaciones? ¿Verdad que no? Entonces, ¿tiene sentido seguir alimentando esos temores en tu vida? Para reforzar todo lo que venimos hablando, es importante entonces sintetizar lo que dicen algunos sabios al respecto. Deepak Chopra, más del 90% de las personas somos como robots biológicos, programados, que causan sufrimientos existenciales por miedo alucinatorio a la enfermedad, al rechazo, a fracasar, a la soledad y sobre todo a triunfar, a amar y ser amado. ¿Qué te dice Deepak Chopra y qué comprendes de tu vida? ¿Qué nos dice Joy Dispenza? Menos del 5% de la mente es consciente y más del 95% está dirigido por programas automáticos subconscientes de nuestro cuerpo-mente, habituados y vivimos de manera inconsciente. ¿Y qué nos dice Elon Musk? Cuando emprendo un proyecto, tengo muy claro que en más de un 90% puedo estar equivocándome y cometiendo errores. Por ello, le insisto a mis amigos que me hagan el gran favor de hacerme consciente de al menos 3 de estos potenciales errores que tiendo a cometer sin darme cuenta. Es por ello la consagración de Jesús de Nazaret, con la penúltima frase que dijo cuando estaba falleciendo en la cruz. Recuerda que en ese momento que estaba en la cruz dijo, Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si aplicamos eso en lo que tú estás haciendo con tu vida, con honestidad, colocándote la mano en el corazón, de verdad, si estás haciendo conductas, medidas, acciones para, y en tu vida reina la salud, la prosperidad, la felicidad. Si es así, te felicito. Y si no, pues es hora de empezar usando más de un millar de amor contigo mismo a con humildad hacerte consciente de que necesitas aprender a amarte como mínimo. ¿Qué es la realidad? Es la existencia real y efectiva de algo,
lo que ocurre verdaderamente, lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Es el término lingüístico que expresa el ecuánime concepto abstracto de lo real. En el enfoque holístico de la ciencia, la gerencia y la salud, se considera una realidad todo lo que contribuye con la salud, la prosperidad y la felicidad del ser humano. ¿Cuál es la manera más eficiente de evaluar la realidad? Mediante el cultivo de la sabiduría. Es la inmediata aplicación de todo conocimiento obtenido para el persistente fomento de mi salud, prosperidad y felicidad. ¿Qué vas a hacer con todo este conocimiento que has obtenido y los otros que has visto relacionado a cómo usar la meditación de conciencia plena de unidad creador para tu salud, tu prosperidad y tu felicidad? Por ello, si la aplicación de un conocimiento o técnica siempre contribuye al fomento de mayor salud y felicidad, es cierto, útil y real. Si has llegado hasta acá, de parte de la Fundación de Investigación y Educación de la Salud Holística y del Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística, te damos las gracias porque estás abierto a amarte, a sanar tu vida. Si quieres conocer más, primero suscríbete a nuestro canal o consulta www.educacionysaludholística.org. También puedes escribirme a mi correo electrónico henrybarriocisnero@gmail.com o a mi WhatsApp más 58 414 71 51 902. Espero que este conocimiento lo sometas a prueba. No creas nada de lo que se te ha dicho, lo que te he manifestado, sobre todo mis investigaciones y mi experiencia como especialista en medicina interna, como investigador y desarrollador de la salud holística en Venezuela y en el mundo. Y puedes ver parte de los 13 libros que he publicado desde 1995 hasta el presente, como coax holístico espiritual. Espero que el Creador te ilumine para que de verdad aproveches con sabiduría y el día de mañana goces de mayor salud, prosperidad y felicidad. Espero tus comentarios, tus sugerencias y sobre todo algunas preguntas que pueden servir de base para nuevos series de videos que con mucho gusto te ofreceré con las mejores bases científicas.